factores que modifican la actividad enzimática a continuación. Concentración de sustrato. Si se efectúan determinaciones de la actividad enzimática, manteniendo constantes las concentraciones de enzima y las otras condiciones de reacción, excepto la concentración de sustrato, y se representan los resultados en un sistema de coordenadas, concentración de sustrato en abscisa y velocidad de reacción en ordenada, en la mayoría de los casos se obtiene una curva del tipo hiperbólico, como la figura 8.5. Bueno, como vemos aquí en la figura 8.5, o sea, el efecto de la concentración de sustrato sobre la actividad enzimática, en el eje de abscisa se ha representado la escala de concentración de sustrato sobre el eje de ordenadas la velocidad inicial. No se representan los puntos experimentales, sino la línea que resulta de unir esos puntos. Al comienzo, la actividad aumenta rápidamente con el incremento de la concentración de sustrato, pero a niveles más elevados de esta, la velocidad crece más lentamente y tiende a alcanzar un máximo. Cuando la concentración de sustrato es baja, la actividad crece en forma lineal con la concentración de sustrato. En este sector de la curva, la reacción es de primer orden, pues existen proporcionalidad entre la velocidad de reacción y la concentración de sustrato. A medida que aumenta la concentración de enzima, los incrementos de velocidad son cada vez menores y se llega a una situación en la cual la actividad no aumenta por más que se eleve la concentración de sustrato. La curva tiende a la horizontalidad correspondiente a la velocidad máxima. La curva hiperbólica es característica de las reacciones en las cuales participa un sustrato. Cuando intervienen dos sustratos, puede obtenerse una curva hiperbólica para cada uno de ellos, utilizando concentraciones constante y en franco exceso del otro. El Km es la concentración de sustrato para la cual obtenemos la mitad de la velocidad máxima. Esta curva era conocida y analizada ya a comienzos de este siglo por Michaelis Menten en 1913. Derivaron de ella importantes conclusiones. En el caso más simple, la enzima se une al sustrato en reacción reversible, muy rápida. El complejo formado se disocia en la reacción más lenta que la primera y libera la enzima y el producto. El proceso se indica por la siguiente fórmula. Esta es la fórmula que indica, o sea, enzima se une al sustrato, forma el complejo intermediario enzima-sustrato y luego se separa más lentamente por enzima más producto. A concentraciones muy bajas de sustrato, gran parte de las moléculas de enzima se encuentra libre. Cuando aumenta el sustrato, mayor número de moléculas de enzima va siendo ocupada para formar el complejo enzima-sustrato. Si sigue creciendo la concentración de sustrato, llega un momento en el cual prácticamente todas las moléculas de enzima están ocupadas por sustrato. Recuérdese que la concentración de enzima se mantiene constante. La enzima se ha saturado con sustrato. Si el aumento de sustrato continúa y excede largamente a la concentración de enzima, se alcanza un estado estacionario, en el cual la velocidad de reacción no varía. Todo el aumento ulterior de sustrato ya no puede producir un incremento en la velocidad de reacción. Esta se comporta como de orden cero. Teóricamente, la velocidad máxima solo se alcanza a concentraciones infinitas de sustrato. La curva no llega nunca a la horizontalidad correspondiente a la velocidad máxima, o sea que es una asíntota,
y no es posible predecir con exactitud la concentración de sustrato a la cual será obtenida. Para establecer alguna relación precisa entre velocidad inicial y concentración de sustrato, Michaelis y Mentel definieron una constante llamada Km, constante de Michaelis. La Km corresponde a la concentración de sustrato con la cual la velocidad de reacción alcanza un valor igual a la mitad de la velocidad máxima, en condiciones definidas de pH, temperatura, etc. La Km tiene un valor fijo para cada enzima y sirve para caracterizarla. La hipérbola de saturación de una enzima por su sustrato puede expresarse con la ecuación deducida por Michaelis-Mentel, que dice que la velocidad máxima, la velocidad es velocidad máxima por sustrato sobre Km más concentración de sustrato, donde V es velocidad inicial de la concentración de sustrato, es igual, que es S, Vmax es la velocidad máxima, Km es la constante de Michaelis para el sustrato. A partir de esta ecuación, se deduce que cuando la concentración de sustrato está por abajo del valor de Km, la velocidad de reacción depende de la concentración de sustrato, porción inicial de la curva, en la cual la reacción es de primer orden con respecto al sustrato. Cuando la concentración de sustrato es muy superior al valor de Km, la velocidad inicial es prácticamente máxima, proporción final de la curva de reacción de orden 0. Si la concentración de sustrato es igual al valor de Km, reemplazamos en la ecuación y la velocidad será la velocidad máxima dividido 2. Claro, cuando la concentración de sustrato es igual al valor de Km, que es en esta situación, tenemos velocidad máxima por sustrato dividido 2. Claro, el sustrato se simplifica. Es decir, cuando la concentración de sustrato es igual a la de Km, la velocidad de reacción es igual a la mitad de la velocidad máxima. La ecuación de Michaelis-Menten puede ser transformada algebraicamente en ecuaciones equivalentes utilizables para la determinación práctica del valor de la Km. Si tomamos la inversa de la ecuación, como en este caso, 1 sobre velocidad es Km más sustrato sobre velocidad máxima por sustrato, y simplificamos en esta última ecuación obtenida por transformación de la de Michaelis-Menten, es llamada Lin-Weber-Buch y corresponde a la ecuación de una línea recta. La representación de la inversa de la velocidad inicial en función de la inversa de la constante de sustrato, 1 sobre sustrato, da una línea recta. La pendiente, como el siguiente gráfico. Entonces, acá tenemos la representación de la inversa de la velocidad inicial, o sea, 1 sobre velocidad inicial, en función de la inversa de la concentración de sustrato, 1 sobre concentración de sustrato, da una recta, como en la figura 8.6. La pendiente de esta recta es igual a Km sobre velocidad máxima. La intersección con el eje vertical corresponde a 1 sobre velocidad máxima, y la intersección con el eje horizontal tendrá el valor de menos 1 sobre Km. En consecuencia, la representación de dobles recíprocas, 1 sobre velocidad en función de 1 sobre sustrato, permite determinar los valores de velocidad máxima y Km a partir de mediciones de la actividad enzimática a varias concentraciones de sustrato. Existen otros métodos gráficos para calcular la velocidad máxima y el Km,
considerados superiores al de Lindbergh-Burke. Sin embargo, este se sigue utilizando. Determinado en iguales condiciones de temperatura, pH, etc., el valor de Km es característico para cada enzima y para cada uno de los sustratos que la misma utiliza. Los valores para distintas enzimas varían dentro de límites muy amplios. Por ejemplo, la Km de la catalasa para el sustrato, peróxido de hidrógeno, es 25 milimolar, y la de la hexoquinasa, enzima que cataliza la fosforilación de la glucosa, en el carbono 6, es de 0.005 milimolar para la D-glucosa. En la mayoría de las enzimas, el valor de Km guarda en relación inversa con la afinidad de la enzima por el sustrato. En general, a mayor afinidad, menor valor de Km. Cuando una enzima actúa sobre varios sustratos homólogos, el valor de Km suele ser referido para cada uno de estos sustratos. El sustrato con el cual se obtiene la Km más pequeña es considerado el sustrato natural o fisiológico de la enzima.